Y por eso el día de hoy estamos tocando un tema muy importante. ¿Qué sucede si en nuestra relación de pareja hay uno que es narcisista? ¿Cómo es el perfil de una persona narcisista? ¿Qué tan controladora hoy? Eso lo vamos a hablar justamente con nuestros invitados, el psicólogo César Yaxir y también nuestra querida psicóloga Luznor Deis, que ya se encuentran acá en La Tisana, en nuestro estudio, preparados para describirnos un perfil de un narcisista y bueno, qué tan mala puede ser una persona narcisista en nuestra relación de pareja. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, fíjate, vamos a describir brevemente cuáles son las características más comunes en una personalidad narcisista. Son personas con ideas de grandiosidad, dificultad para ser empáticos, consideran que los demás son inferiores a él. Son personas que envidian a los demás y de alguna manera proyectan esa envidia en el otro, pensando que es el otro quien lo envidia a él. Porque son personas que pudiéramos decir, en relaciones de pareja los pudiéramos caracterizar como depredadores, como personas muy peligrosas. Entonces es importante identificar lo que aquí vamos a conversar para ver si estamos en una relación de ese tipo. Señor César, ¿qué otro le Es podríamos una decir? sobrevaloración de la persona, una valoración exagerada de ti mismo. Y sí, se presentan todas esas características de ser una persona muy poco empática, controladora sin duda. Ojo, y no está asociado, a pesar de que estadísticamente hay más hombres que mujeres con esta patología, con un trastorno de personalidad, encontramos mujeres también con esta patología, ¿no? Ahora bien, doctores, me gustaría también aclarar, desde el punto de vista del narcisismo hasta la psicopatía, ¿existe algún tipo de relación o no? Fíjate, son dos, si hablamos de trastorno de personalidad, estamos hablando de dos diagnósticos diferentes, ¿no? Okay. Sin embargo, cuando nosotros de alguna manera nos relacionamos, nos vinculamos con alguien con una personalidad narcisista o psicopática, muchas de las cosas que se viven en la relación de pareja son similares. Sí. A mí realmente, cuando yo tengo la oportunidad de enfrentarme a una persona con un trastorno de personalidad narcisista, me preocupa más es la persona que se engancha con alguien que tiene este trastorno, porque encontramos círculos viciosos, encontramos personas que no pueden ver un narcisista en el camino porque ese narcisista es de él o de ella. Entonces, eso me preocupa más porque de alguna manera hay ciertas características que son muy obvias en una relación de pareja y que definitivamente afloran en eso y la persona que no tiene unos niveles de autoestima como bien consolidados, tiende a caer mucho en este tipo de personajes o esta clase de personajes. Ahora, para diferenciar bien, por ejemplo, hablábamos de que una persona narcisista es poco empática, puede comenzar a ser un poco controladora, digamos, tiene esa autoestima demasiado elevada, por decirlo así. Exceso, ¿no? Son, exacto, un exceso tal vez de que se cree muy superior. Pero fíjate, perdona, una autoestima muy baja. O muy baja. Realmente muy baja. Siente y quiere que los demás lo traten de una manera como un ser como superior. Él no se siente, él quiere que lo como traten él no se como siente, él no se pero siente. no estamos hablando de una autoestima muy alta, que es Eso diferente. es un punto muy importante. Es Yo otra quería cosa. aclarar, entre ese punto me parece importantísimo, sí, para detectar una persona narcisista tenemos que ver ese conjunto de cosas de las que acabamos de hablar, o ya con una de ellas se puede detectar, porque el tema es que a lo mejor el narcisista nos saca todas esas características de personalidad de una, a lo mejor se va haciendo a lo largo del tiempo y para una persona puede ser difícil detectarlo. ¿Cómo lo hacemos antes de caer en una relación? Claro, cuando hablamos de una personalidad narcisista tienen que cumplirse varios criterios, no uno o dos, ¿no? Estamos hablando de 5, 6, 9 criterios para decir, mira, estamos ante una persona que padece de un trastorno de la personalidad narcisista. Sin embargo, en las primeras etapas pudiera ser un poco difícil identificar que estamos empezando una relación con una persona con estas características, porque la primera etapa es de encantamiento, de seducción, ¿okay? De que todo es maravilloso, detallista, ¿okay? Luego que él ya sabe que de alguna manera enganchó a la persona, es cuando viene el ataque o las situaciones donde la otra persona se ve emocionalmente muy maltratada. ¿Okay? Sí, eso se ve a lo largo, es muy importante. La primera etapa de una relación, lo que está la oxitocina, que es una hormona pero disparada.
ahí es muy difícil ver cualquier cosa realmente, ¿no? Pero las relaciones cuando van madurando, te puedes dar cuenta de cuáles son una etapa que se llama de desencantamiento, y en esa etapa tú puedes empezar a ver las fisuras y empiezas de alguna manera desarrollándose hasta que tú dices, bueno, mira, esta es la persona, con esta persona yo voy a empezar a construir. Pero sí se ven muchas cosas, por ejemplo, el control disfrazado. No sé si ha tenido oportunidad de verlo, pero el control disfrazado, algo así que no es lo mismo decir, llámame cuando llegues, que yo necesito saber a qué hora llegas, qué estás haciendo. Entonces, en algunos casos, en las primeras etapas se ve como está preocupado o preocupada por mí, qué lindo, y en otros casos estamos hablando de una forma de control de tu tiempo, de tus desplazamientos, de que si tardaste 30 minutos, tardaste 45 minutos en llegar, que si tuviste una reunión y la reunión duró 2 horas y 45 minutos, y ahí empiezan a salir cosas del narcisismo, claro, que no son propias digamos, de una relación sana de amor, ¿no? Ya, eso es importante destacarlo porque entonces ahí nuevamente vamos a ver, aparte del control y aparte de ciertas conductas, ¿qué otros puntos podríamos ver que son característicos para detectar un narcisista? Sabemos que esto es lo que predomina, ¿no? Pero ¿qué otros puntos son importantes? Vaya también la inseguridad eminente y prominente que puede haber, ¿no? Entonces, si podríamos definirlo un poco más. Claro, fíjate, como te decía, la primera etapa es encantamiento. La segunda, que es cuando empieza el ataque, vamos a ver varias cosas. Una es la triangulación, es decir, empieza esta persona a coquetear con otros, o empieza a hablar sobre su ex, que mira, mi ex quiere volver conmigo, es que mira, no puede vivir sin mí, o busca un tercero que no tiene nada que ver con la parte de pareja y decir, mira, es que mi mamá, por ejemplo, mi mamá no quiere que tú y yo tengamos esta relación, no le gustas para mí. Busca de alguna manera hacer sentir inseguro a la pareja, ¿verdad? Y que sienta algún peligro de que esa relación tal vez no termine de consolidarse, ¿ok? Eso es como que una de las primeras características. La segunda característica es la ley del hielo. Cuando me enojo, mira, te subí al cielo y te bajo. ¿Ok? Entonces dejo de escribirte o dejo de llamarte por algunos días. Sí, me desaparezco. Me desaparezco completamente. Más allá de no hablar es como desaparecer. Lo que ahorita ya se llama ghosting, que es la expresión ghosting, que se le ha dado, que se desaparece y no se sabe por qué, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo lo he visto cuando yo veo en una relación que hay diferencias. No es que una pareja, que alguno tiene unas competencias sobre otros, no, sino cuando hay dominio de uno sobre otro, eso me da un indicador a mí. Yo lo he tenido en consulta y yo cuando yo oigo, por ejemplo, yo le digo lo que tiene que hacer, yo le dije que tenía que hacer esto. Yo tuve un caso reciente que a mí me impresionó, que la consulta dura 60 minutos y que la chica empezó a hablar, estuvo 45 minutos, bueno, mira, botando todo lo que podía. Y la preocupación del caballero, que era quien en este caso estamos hablando, que es el trastorno de personalidad, la preocupación del caballero era que no me dejaron hablar, no me dejaron defenderme. O sea, la preocupación de él... en este caso era el hombre. Exacto. Okay. En este caso era el hombre, pero la preocupación no era, vamos a solucionar aquí, sino no me dejaron a mí expresarme. Ya va, más bien te está dando información esta chica, ¿no? Claro, información que a lo mejor en casa no se ha podido expresar y llegan a su consulta a liberarse. Y allí y abren el grifo. Y abren el grifo y ahí a veces la pareja se entera, wow, mira, yo no sabía que mi novia, mi esposa pensaba esto. De esa forma. Sucede muchísimo. Nosotros tenemos que hacer, mi querida Génesis, una breve pausa, @LaTizianaGB. Al regreso continuamos hablando con nuestros especialistas de los narcisistas. Pero Génesis, tú dejaste una pregunta al aire para toda nuestra audiencia. ¿Será que un narcisista tendrá la capacidad de entender que esa persona que nos está viendo de pronto está pasando por esa situación? ¿O simplemente él no tiene la culpa en este caso? Porque, por ejemplo, hay muchos factores que podemos sentirnos identificados y ¿seré yo el narcisista en este caso? Entonces, o simplemente la culpa es de todo el mundo menos mía. Fíjate, es muy difícil que una persona con estas características, con personalidad narcisista, se dé cuenta, ¿ok? Él no es el del problema. Generalmente va a terapia o su pareja o él ya cuando realmente todas estas características de personalidad empiezan a generar deterioro en sus relaciones interpersonales, laborales, de pareja. Entonces es allí cuando él realmente se deprime y pudiera buscar ayuda. Sin embargo, la ayuda de un profesional
no siempre es bien vista por el narcisista. Pero claro, solo que llega a una depresión muy fuerte por este tema, porque evidentemente la gente va, cuando toma conciencia de lo peligroso que es estar a su lado, se aleja, entonces cuando se quedan solos, pudiera ir a terapia. Pero no porque crea que él tiene un problema, sino por la depresión. Claro, sí, por la depresión y porque a lo mejor dice, mi alrededor tiene un problema, ¿qué pasa? Siempre Ahora un locus de control externo, siempre hay algo que es por fuera de mí y usualmente llegan a terapia porque la pareja lo va jalando y le dice, en algunos casos, o vas a terapia o esto se acabó, ¿no? y ahí es donde se irá a terapia. Ahora, la pregunta es, ¿realmente la terapia sirve para mejorar las conductas de este narcisista o simplemente el narcisista nace así, se queda así por siempre, a menos de que haga un poquito de conciencia y pueda levemente mejorar, o no hay nada que hacer allí? Mira, evidentemente yo desde mi profesión, yo creo que todos tenemos la capacidad de cambiar. Sin embargo, yo creo que la pareja no debe enfocarse en querer cambiar a este hombre o a esta mujer para seguir la relación. Si uno ve que una persona realmente tiene estas características y continúa así y tiene un efecto negativo en mi autoestima, en mis emociones, yo creo que lo mejor es salir corriendo, ¿ok? Ir a terapia, pero individualmente. Sin embargo, esta persona, cuando entra en una crisis importante, como te digo, la depresión, es cuando pudiera entonces empezar a hacer un cambio y a revisar profundamente qué es lo que está ocurriendo. Y en terapia, ver si realmente él decide o no cambiar. Sí, todos estos síntomas por separado no significa que una persona es narcisista. La persona narcisista es una persona atormentada, es una persona que sufre, ¿ok? Pero que no tiene la capacidad para reconocerlo. Estoy de acuerdo con Luz en que en algunos casos es mejor huir, si fuera el caso. Pero es que hay que ser sinceros, hay que claro, ser honestos también. Pero que se pueden arreglar las cosas, sí, pero es complicado. Es complicado sobre todo porque tú le estás diciendo a alguien, no eres superior a otro. Y a ella le pega. Claro. O a él. O a él. O sea, tú tienes que hacer pareja y el otro o la otra tiene las mismas características, derechos, deberes que tú dentro de la relación. Aparte, un narcisista podría darse también por una conducta o un modelaje aprendido en base a un núcleo familiar. Sí, casi siempre todos estos trastornos están relacionados con nuestras primeras experiencias de vida, ¿ok? Muchas veces fueron personas, niños o que fueron muy maltratados, pero a la vez tenían otro tipo de mensaje en la familia. Mira, usted se porta bien porque usted es de tal familia, ¿no? Entonces, entonces hay el maltrato, pero de una vez te halago por otra cosa. Entonces, en esa confusión, muchas veces es como que un mecanismo de defensa. O un estilo de apego inseguro también. Un estilo de apego inseguro, pero generalmente, o modelaje. Como a un hombre, quizás a un poder, o cosas como esta, que muchas veces este tipo de personas, te lo digo por un caso muy cercano, que lo pude ver y con todas esas características, de pronto una persona es pareja de una amiga y entonces de repente la chica se veía pisada por el hombre, esa mujer ni salía, lo que hacía era simplemente estar en su casa, prácticamente perdió una vida muy exitosa que tenía porque el hombre no la dejaba trabajar y estaba con puras mujeres y el hombre llamaba a ver, ¿quién? ¿Hay un hombre ahí? Era el televisor prendido, ¿de verdad? Bueno, miren, y esto me lleva a hacer esta pregunta que justamente estábamos conversando de este caso tan particular fuera del aire. Ahí se puede confundir con celos el narcisismo, la diferencia entre celos y ser narcisista en el caso del hombre celoso hacia la mujer. ¿Cómo diferenciar ese pequeño detalle? Fíjate, lo que pasa es que puede haber control, necesidad de control del otro, pero no siempre demuestran su celo. ¿Por qué? Más bien, son cosas separadas. Sí, son cosas separadas. Generalmente busca despertar en su pareja esos celos, esa inseguridad. ¿Okay? Y además, de alguna manera, jugar con sus emociones y sus percepciones. Por ejemplo, si en el caso que sea un hombre, el narcisista, y ve a una mujer, por ejemplo, con la minifalda, la ve, ella se da cuenta y le dice, mira, pero tú estabas viendo, yo no estaba, mira, estás loca, ya estás loca. Tú siempre con tus celos. Y ahí uno se pone loca. Claro. Esa es la peor palabra que se puede decir una mujer. Entonces, tú estás loca, eso es horrible. No se y dice, de esa señora. manera empieza como que el juego psicológico un poco macabro para entonces la otra ¿Eso persona. será que les da placer ese juego macabro? Más que placer, es un poco como decía César, es más bien como su manera, por supuesto muy inadecuada, de buscar
de buscar, sí, pero de tener control y de poder de alguna manera superar esa autoestima tan deteriorado que tiene. Wow, mira, un indicador que yo pienso que es vital. Okay, esto suena muy naif, muy rosa, pero si tu pareja no busca sacarte brillo y tu brillo a tu pareja, huye. Exacto. Huye. Pero ¿por qué? Porque una persona que dice, tú tienes que quedarte, es que yo lo he visto muchísima gente. Que dice, en Latinoamérica en Latinoamérica, en todas partes. En todas partes porque es un tema de control. ¿Okay? Tú no haces esto, tú no desarrollas tus capacidades, después vas a tener una persona de 40, 50 años, disruptiva, intentando hacer muchas cosas porque estuvieran bajo un control que era totalmente inadecuado, sin justificación. Entonces ese yo creo que es un primer indicador de decir, si usted, su pareja, no busca sacarle brillo, ¿ok? O usted brillo a su pareja, es momento de decir, mira, estás muy bonito, estás muy bonita, sí, pero yo creo que vamos a dejarlo hasta hay aquí. Un punto muy importante antes de culminar esta entrevista que yo pienso, que es que todos y cada uno de nosotros tenemos que amar y querer con libertad, con la responsabilidad de permitir a la persona hacer, porque entonces simplemente ahí es donde se caracteriza todo lo que es la parte del control. Por favor, puntos de contacto y redes sociales, que el tiempo es súper corto, pero bueno, yo creo que esto es un tema que pique y se extiende, ¿no? Sí. Así es. @psicoluznorteis en Instagram. Tengo dos, @c_jax, YACS, y @clínica de la pareja, que serían las dos cuentas de Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aclarar estas dudas que estoy seguro que usted en casita tiene, @LatizianaGB, para que nos escriban por allí. Sé que ustedes estarán también atentos a las redes sociales. Y no podemos echarle tampoco la culpa al narcis, porque también nosotros, si decidimos estar en esa situación, también tenemos parte de culpa, ¿no? Usted lo escogió. Ajá. Claro que sí, usted lo escogió, pero usted puede salir de ese sitio pues tan tormentoso. Sí, busque ayuda de especialistas. A veces tendemos a buscar ayuda en amigos, en la vecina, y a veces eso no es lo más adecuado.